Bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Darwin Sánchez y a mí me correspondió traer a dar a conocer el tema sobre muesca o notch. En algunas otras literaturas se conoce como hendiduras de voltaje también. Bien, ¿qué es la muesca o notch? Es un fenómeno de la calidad de la energía que pertenece a la categoría de distorsión de la forma de onda junto con el offset CD, armónicas e interarmónicas y que es causado por la operación normal de dispositivos electrónicos de potencia. Bien, en esta imagen tenemos dos características, o por decir tres características que la hacen diferente de los demás fenómenos. El primero es que su duración es subcíclica, es decir, que la perturbación dura menos de medio ciclo. En tiempo estaríamos hablando de 8,3 milisegundos para una frecuencia de 60 Hz. La segunda particularidad para poderla identificar las muescas es que presenta polaridad opuesta a la forma de onda de voltaje, como lo podemos observar, ¿sí? En esta parte. Si la forma de onda está en el lóbulo positivo, la muesca está en sentido contrario. Adicional a esto, es un fenómeno de estado estacionario, indicando con ello que la perturbación va a aparecer en los ciclos siguientes de la onda, como podemos observar. Dado que es un caso especial al ser periódico y subcíclico, este puede dar a crear confusión con un transitorio, ya que un transitorio también es subcíclico, pero con discontinuidad corta y con polaridad igual u opuesta de la forma de onda nominal, siendo diferente a lo que es la muesca, y que estos suceden solo por breves instantes cuando hay una perturbación momentánea en el sistema, como las descargas atmosféricas. Causas o fuentes de muescas. Básicamente y en la mayoría de los casos son ocasionadas por la operación normal de dispositivos de electrónica de potencia que contengan elementos de conmutación como los tiristores, SCR. Aquí podemos observar dos casos o dos aparatos que están destinados. Este para el control de velocidad y este un variador de frecuencia, un dispositivo de variador de frecuencia. De forma general, se producen muescas básicamente todos los dispositivos que usen rectificadores controlados por fase, es decir, que pues contengan SCRs. Otros ejemplos tenemos como las unidades de corriente continua, rectificadores controlados, circuitos de calefacción de corriente alterna controlados por SCR y los atenuadores de luz, que son conocidos como los dimmers. Básicamente, a grandes rasgos, las muescas se producen por cortocircuitos entre fases debido a la conmutación de los SCRs. Bien, antes de continuar a los ejemplos, voy a hacer una descripción pues, de qué es un tiristor SCR. Es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor, el cual posee 3 conexiones, ánodo, cátodo y gate o la compuerta, como lo observamos acá en la figura. Y esta compuerta es la encargada de controlar el paso de la corriente entre el ánodo y el cátodo. Es decir, esta determina cuándo el rectificador conmuta del estado de circuito abierto al de circuito cerrado. Bien, este dispositivo es el que está, o elemento electrónico, es el que realiza el proceso de conmutación. Durante un corto tiempo en el que la corriente se transfiere de un tiristor a otro, en este caso de un SCR a otro, se crea el cortocircuito, es decir, el SCR entrante habría iniciado la conducción mientras que el SCR saliente no ha detenido su conducción por completo, creando esto un corto fase-fase por cuestión de microsegundos, tiempo suficiente para crear la caída de tensión. Este es el mecanismo básico de la creación de muescas de voltaje. Bien, acá tenemos un ejemplo respecto a los dispositivos que utilizan pues, esta parte de los SCRs y el mecanismo cómo se están creando las muescas. Tenemos las unidades de corriente continua, que son unidades que permiten el ajuste continuo de la velocidad de rotación de 0 a la velocidad máxima o la velocidad deseada. Estos han sido reemplazados por los variadores de corriente alterna. No obstante, pues estos se siguen implementando en ciertas áreas como en la aplicación para los variadores con capacidad de regeneración de eficiencia energética. Bien, estos, como observamos acá, consisten en un motor de corriente continua, el llamado rectificador de puente trifásico o llamado puente B6, y un reactor de línea o el llamado reactor de conmutación, esta parte de acá.
Entonces, acá tenemos las formas de onda que están, digamos, la genera como tal ese puente rectificador. Producen en la red la corriente con características en forma de bloque. Bien, bueno, este es un esquema general, digamos, de las afectaciones como tal que va a introducir este tipo de unidad de corriente continua. Acá observamos que estos variadores de corriente continua están junto a pequeños consumidores que se conectan al mismo suministro, donde se producen perturbaciones en dispositivos pequeños, es decir, perturbaciones de baja frecuencia, y que pues se pueden solucionar bien sea estas interferencias usando los filtros de línea o cables de motor apantallados. En esta parte podemos observar que aquí existe un punto común y también está representado lo que es la fuente o digamos la fuente suministradora. Por lo tanto, entre esta fuente y la parte donde se está generando la conmutación se va a crear un divisor de tensión. Entonces, al momento de realizarse la conmutación y se crea el divisor de tensión inductivo entre dichos puntos, es por ende que se crea la entrada a la entrada del puente rectificador trifásico B6, acá en esta parte, se crea como tal la distorsión o muesca que les estaba comentando. En esta parte podemos observar que este es el voltaje de alimentación, por ende en el momento que está conmutando esto, el voltaje de alimentación se ve afectado por las muescas. Como les indicaba, como hay estos usuarios bastante, digámoslo así, pertenecientes al mismo sistema en conjunto, se van a ver afectados tanto los dispositivos electrónicos y demás, digamos, por ejemplo, la parte de lo que son relojes digitales y eso. Entonces, como se empiezan a presentar, digámoslo así, cruces por cero adicionales, pues va a acelerar como tal el conteo de dichos relojes. Acá tenemos otro ejemplo, que es el rectificador de 24 pulsos. Básicamente esto también, como el caso anterior, son estudios que se han realizado y propuestas. En este caso es una propuesta y análisis de la implementación de un rectificador de 24 pulsos. Esta implementación reduce el contenido de fluctuaciones tanto por la fundamental como las armónicas de mayor orden en la onda de salida y se aumenta la relación de voltaje a CDC, para lo cual se necesita un transformador polifásico de 6 devanados o bien un banco de transformadores monofásicos idénticos para su implementación. Acá tenemos el esquema como tal. Entonces, en el momento que ellos hicieron, digamos, las simulaciones como tal, hicieron una comparativa de este rectificador de 24 pulsos comparado con uno de 6 pulsos y 12 pulsos. Entonces, básicamente se obtuvo una mejora, hay una corrección y disminución del contenido armónico. Como observamos en la parte del rectificador de 24 pulsos, aparecen armónicas de 23 y 24 y las demás se están atenuando. Bien, este estudio como tal concluye de que existe obviamente una mejora en cuanto a la eliminación, digámoslo así, o atenuación de las armónicas, pero la forma de onda de voltaje en los terminales de carga, como observamos aquí, presenta las muescas características provocadas por la conmutación de los SCR. Esto pues básicamente cumple el mismo mecanismo que les expliqué en un principio. Y también ellos añaden de que incluso también puede presentarse dicha distorsión por muescas en el lado de la alimentación principal de los bancos de transformadores. Esto sometido al hecho de cuando la impedancia de la fuente sea muy grande. Bien, tenemos lo que son los efectos. Tenemos como efectos el mal funcionamiento de los equipos, que depende del cruce por cero, de la forma de onda de corriente alterna. Bien, esto es debido al hecho si la profundidad de la muesca es demasiado grande o profunda, que provoca cruces por cero adicionales en la onda de voltaje. Como ejemplo de ello tenemos algunos tipos de relojes digitales, como les mencionaba hace rato, que van a funcionar de forma más acelerada
debido a esos cruces por ceros adicionales. Creación de armónicos adicionales en el voltaje del sistema. Con esto se da pues debido al cambio brusco del voltaje producido por la muesca. Entonces, por tanto, al producirse esto va a excitar las frecuencias naturales del sistema eléctrico. Bien, lo otro es la posible interferencia de las ondas de radio. Esto es causado por la presencia de frecuencias de orden superior que son irradiadas a la red. Entonces va a afectar directamente esas ondas. Daños a la lógica sensible y la electrónica de comunicación en las instalaciones, debido también al contenido armónico de alta frecuencia. Eso pues afectaría lo que son las comunicaciones en las instalaciones. Afecta también los filtros EMI, que son los filtros de interferencia electromagnética conectados en el mismo sistema de alimentación. Se debe al producir también, esto se debe también al hecho de que como tal la muesca lo que hace es crear armónicas por las muescas. Esto va a experimentar un flujo de corriente adicional y por sobrecarga, por ende va a sobrecargar dichos filtros. También tenemos las pérdidas adicionales en los condensadores compensadores de reactivos y pues va a conllevar a aumentar la temperatura de funcionamiento. También tenemos los errores de frecuencia y mal sincronización en los equipos de electrónica de potencia. Bueno, respecto también encontré una información que decía que existe la tendencia a desincronizar como tal la parte del sistema eléctrico, pero pues no se debe confundir con lo que ya se explicó en otras ocasiones sobre las desviaciones de frecuencia. Es muy diferente a ello. Tenemos aquí las fallas que se pueden producir en los CPU y los PCs, impresoras láser, la afectación como tal, pues eso es la parte de electrónica, sobrecarga de las líneas de la red eléctrica y crea también interferencias con líneas de comunicación y puede generar serios problemas de resonancia con los parámetros de la línea. Bien, en cuanto a soluciones, tenemos el hecho de agregar una impedancia adicional en el lado de la alimentación del convertidor. Bien sea, se puede hacer como dice aquí con un transformador de aislamiento. En esta gráfica podemos observar que donde está la tapa, digamos, del rectificador, pues se está generando una muesca, ¿no? El fenómeno de la muesca. Pasándolo a través de un transformador de aislamiento, pues la señal como tal ya va a perder dicha distorsión. También existen los sistemas de alimentación de potencia ininterrumpible, UPS, que acá tenemos pues un ejemplo de estos que es de UPS tipo online. Tenemos bien esta parte del compensador dinámico de energía reactiva Smart Bar. Básicamente esto es un compensador basado en tiristores trifásicos. Entonces también es una propuesta que hicieron un grupo de estudiantes de una universidad de México junto con un miembro de una universidad de los Estados Unidos. Entonces acá está el esquema modificando lo que es donde le conectan reactores en línea para reducción de muesca. Esta sería la forma de onda ya pues bastante corregido como tal. Por ende dice aquí la forma de la onda de voltaje y la corriente después de alinear los reactores y la instalación del Smart Bar. También hay otra posible solución que es el convertidor, o sea, reubicar, digámoslo así, el convertidor en una ubicación con un nivel de cortocircuito más alto, ¿sí? Ya que esto dará como resultado una profundidad de muesca mínima o mínima dependiendo del tamaño del convertidor, ¿sí? Esto pues también hay que tener en cuenta las tolerancias de la profundidad de la muesca, ¿sí? No sobrepasar como tal los límites que la IEEE los contempla. Acá están las referencias bibliográficas y otras. Y bien, eso sería pues lo que traía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo de atención. Hasta luego.